creo que esta parte de tantas actividades en el día y demás tiene que ver con el tema de hoy. No, sí. Muy Sí, también, cierto. sí. Muy interesante. Muy interesante. La parte... Yo me quedé esperando que ibas a decir. Bueno, lo que pasa es que sí iba a decir, pero creí que tú lo ibas a decir, entonces yo por eso ya no lo dije. No, yo estaba esperando que tú lo dijeras. No, ok. Porque no lo dije, Digámoslo. pero lo dijo, pero lo dijo. Pero digámoslo, el tema de hoy es el síndrome del cuidador Quemado. O sea, El burnout del el cuidador. burnout. Entonces, podríamos decir que es como el seguimiento, o más bien como una extensión, ¿no? Hasta que se le hizo. Segunda parte. Segunda parte, por favor. 7 programas más. No, Este. sí, perdón, la parte del cuidador, porque quiero aclarar que al final, pues, propuse yo ese tema porque a raíz de una semana que tuve a unas caso particular de un par de consultas que se relacionaron mucho con esa parte y me interesaba traerlo como a la mesa y decir, bueno, a ver si es cierto, porque al final el que una persona, regularmente un adulto mayor, pues dependa de nosotros, la típica persona que no se casó, que no hizo familia, que pues es que yo estoy contigo, mamá, o inclusive hasta los papás mismos, generar que el hijo o la hija que no se casó, pues se haga cargo de ellos. Entonces, al final estas personas pueden caer en frustraciones, en tener que estar al pendiente de la familia, el descuidar sus hábitos de alimentación, su ritmo de vida, que fue algo que me causó mucha intriga, y cuando estábamos ahí en el grupo hablando de temas y qué organizar, pues propuse eso y creo que pues no les pareció tan mala idea, ¿no? Lo que pasa es una excelente idea, Felipe, porque este síndrome es también como de lo más padecido y que no se identifica. Y normalizado. Sí. Claro, a esa parte desde donde lo normalizamos. Ahorita comentabas desde la persona que no se casó. Primero, explicar que el síndrome del cuidador quemado, ¿sí? Son las personas pues cuidadoras o que se hacen responsable de las personas pues que son como muy dependientes. En este caso podríamos hablar de personas con Alzheimer, personas ya a lo mejor adultos mayores con que alguna enfermedad crónica, exactamente, discapacidades. y que finalmente todo lo que provoca cuidar a una persona, y estamos hablando de lo que implica cuidar a una persona, pero también hasta dónde tú como persona crees que es tu responsabilidad. Claro. ¿Sí? Y lo manejas porque sientes que si no lo haces, pues te viene como ese sentimiento de culpa. Ahorita yo les preguntaba a ustedes, porque comentando, Felipe, dices la persona que no se casó. Comentaba yo lo de una película que es la que se me viene ahorita a la mente, como Agua para Chocolate. No sé si la han visto, una película mexicana, donde pues hablan de una persona, no recuerdo si era la hija más chica o la más grande, pero... Yo la verdad, a mí no me volteé a saber porque yo no la he visto, pero me llevo la tarea de verla. Es que se pierde. Esa ya tiene un par de añitos que salió. Sí, ya estamos hablando de... viendo Dragon Ball. Estamos hablando de que ya es una película de hace muchos años. Entonces, se supone que la hija más chica, creo que es la que no tenía derecho a casarse porque era la hija, sí, y de hecho, inclusive aquí todavía en Moroleón hay familias donde las hijas menores... ¿Se acostumbra todavía? Sí. Bueno, en algunas... No, sí es común, o sea, sí. yo conozco varias y algunas hasta familias que sí tienen esa parte, no se casaron y dependen de la tía, de la abuelita, o más bien
la familia depende de ellos, ¿no? Ah, pero hablamos de esa parte de que no se casaron, a lo mejor quizá por cierto tipo de razones, pero anteriormente ya estaba como estipulado Exclusivamente era ¿Quién no se iba a casar? quién no se iba a casar y que en aquel entonces eran como las hijas como las más chicas, por ser las más chicas, las que se tenían que quedar a cuidar a los papás y que no tenían el derecho de casarse. Ya Sí, eso iba a la película. y a eso iba la película. Entonces yo haciendo memoria sobre este personaje, recuerdo Tita, si no mal recuerdo, como todos los procesos que ella vivía y la carga que ella vivía, ¿sí? El hecho de atender a la mamá, y que finalmente esa parte se le iba como agrandando o se iba dimensionando un poquito más, porque de pronto ya después la hermana tiene hijos y Tita ya era como quien le ayudaba a cuidarlos y se empezaba a cargar más de responsabilidades. Entonces, aquí, por ejemplo, traigo a mi mente personas cercanas a mí, que como hijas, 6, 7, 8 años, las mandaban a vivir con las abuelas, para que cuidaran a las abuelas. Sí. Y crecían con las abuelas. Entonces llega un momento, o sea, imagínense ustedes todo lo que puede derivar un pequeño, si hablamos desde la parte de la infancia, ¿sí? El hecho de tú ya sentirte responsable de que te están mandando a la casa de la abuela porque tienes que cuidar a la abuela. O lo más común, al hijo menor. Yo Ah, como sí. hermano, cuidar al chiquito, en lo que mi mamá hace la comida, en lo que mi mamá va a otra parte, y generar ese sentimiento de responsabilidad de que como hijo, que como hermano mayor, a mi hermano menor pues no le pase nada o cuidar. Pero ahí hay algo bien importante, Felipe, o sea, que como hermano mayor, te centran mucho en la idea que por ser el mayor, pues obviamente tienes que cuidar al menor, ¿sí? Pero, por ejemplo, en un pequeño de 6, 7 años, cuidar a un adulto mayor, ¿sí? O sea, donde te están separando de papá y mamá. Entonces, todo lo que puede derivar en ese infante, el hecho de ni siquiera vivir con papá y mamá y saber que tus hermanos están viviendo con papá y mamá, pero tú no, porque tú tienes que cuidar al abuelo, porque tienes que cuidar a la abuela, ¿sí? Entonces llega el momento en el que ese infante va creciendo con la responsabilidad, cuando ya de pronto se casa, ¿sí? Y es como ese sentimiento de culpa donde ese infante cuida al esposo, cuida a los hijos, ¿sí? Y de una manera como, sí, se podría decir muy hostigante, ¿sí? Y por ejemplo, un hermano mayor, pues finalmente vive en el contexto, o sea, sigue viviendo con papá y con mamá, cuidando a los hijos menores. No es su responsabilidad, definitivamente, pero no es separado como tal. Ese infante crece con diferentes tipos de carencia. Entonces llega el momento que, ¿qué es lo que experimenta un cuidador? Desde la fatiga, ¿sí? Desde alteraciones también en esta parte de la alimentación, el estrés, la ansiedad, el cansancio extremo, o sea, todo, y sobre todo esta parte de la ansiedad, a saber si realmente estás cuidando de una manera adecuada, pero más aún, cuando tú ya desarrollas este tipo de síndrome, llega el momento en el que requieres tanto de ayuda, pero no la pides, porque finalmente a veces ni siquiera se permite, o permites que te apoyen. Sí, y es que sí es un tema bien importante, porque así como hemos hablado de temas de depresión, de estrés, de ansiedad, esta parte del síndrome del cuidador quemado, burnout del cuidador, incluso la gente ni siquiera se da cuenta como tal. O sea, cuando ya el padecimiento a nivel tanto fisiológico como psicológico ya llega a un límite, vaya a un extremo, donde la persona ya lo normaliza, ¿sí? Por lo que comentaba Gwen, la cuestión de
de que quizás me lo inculcaron desde pequeño, desde que me enseñaron a mí que yo era el responsable de cuidar, por ser el hijo mayor, el hijo menor, etcétera. Entonces ya se llega a normalizar mucho la parte de, bueno, quizás ese es el papel que a mí me tocó, o ese es mi rol en la familia, ese es mi rol en la sociedad, y yo no puedo aspirar a otra cosa en la cual yo me desenvuelva, no sé, estudiar alguna carrera, trabajar en algún otro lugar, y que al final de cuentas la persona empiece a experimentar ciertos cambios, desde que ya comentábamos, la cuestión de la fatiga, la cuestión del cansancio extremo, la parte del aislamiento social. El hecho de decir, sí, es verdad. Pues es que no tengo tiempo. Oye, te invito, vamos al cine, vamos a una fiesta, te invito a un café. Híjole, es que no tengo tiempo, es que tengo tantas cosas que hacer que no me puedo dar ese lujo de. Y hay que entender que esta parte del síndrome del cuidador quemado puede generarse por dos situaciones. Lo comentábamos antes de comenzar a grabar, que era la parte, una, porque la persona puede decir, es que nadie puede cuidar a esta persona mejor que yo. Normalmente sucede más en las mujeres que en los hombres. Y en esta parte, cuando la persona por sí sola lo decide, son personas que sí, como comentaban al inicio, quizás nunca se casaron, no tienen familia, no tienen otra responsabilidad, y es tener la idea o la creencia de que pues nadie puede cuidar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a la persona que sea, mejor que yo. Y la otra, ya por una imposición, que estamos hablando que es la familia, nadie se hace cargo de nada. Si estamos hablando de un adulto mayor, principalmente una persona con alguna discapacidad o necesidades especiales, que nadie se hace cargo y se empiezan a aventar la bolita entre uno y otro, y no, y ahora te toca a ti, y no, yo ya lo tuve una semana, y yo tengo un montón de trabajo, entonces llévatelo mejor, tú es que tú tienes más tiempo, es que tú no tienes tantas responsabilidades como yo. Entonces ya la persona al ver de que pues nadie se hace cargo, dice, pues ni modo, ya me tocó a mí, ¿no? O a lo mejor sí, yo posiblemente sea la más capaz, por eso me la están aventando a mí la responsabilidad, y ya comienza por una imposición social o del contexto como tal, no tanto porque yo quiera, sino ver de que pues nadie hace nada, pues déjalo, empiezo a hacer yo. Entonces ahí se empieza a generar esta parte del cansancio, esta parte de la fatiga, del aislamiento, y precisamente estaba viendo un pequeño clip cuando estábamos investigando un poquito del tema, en donde está una persona como en terapia, precisamente por este cansancio. Entonces la terapeuta le decía, pero pues al final de cuentas todos podemos ser cuidadores, o sea, todos nacimos para cuidar, todos tenemos la responsabilidad y la capacidad para cuidar. Entonces esta persona llega a un límite en donde ya no puede con su estado de ánimo y dice, sí, pero ¿quién me cuida a mí? O sea, yo sí puedo cuidar a los demás, yo sí puedo cuidar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita o a X persona, pero nadie me cuida a mí. Entonces ahí es donde la persona se da cuenta de que, ok, si yo tengo la posibilidad y la capacidad de hacerlo, ¿por qué nadie lo hace conmigo? ¿Por qué me cargan tanto la responsabilidad? ¿Por qué solamente yo? Entonces sí llega un punto de quiebre en el que la persona ya tiene todo este desequilibrio, incluso en la cuestión de la alimentación, ya no se alimenta sanamente, o pierde el apetito, o igual cuando hablábamos del tema de la depresión, mucho apetito también. Empieza a crear trastornos alimenticios. Sí, trastornos alimenticios al final de cuentas, conductuales, emocionales, de todos los tipos, precisamente por pues desequilibrio al final de cuentas, que como ya hablamos en otro programa sobre el burnout, pues llega a un límite, a un agotamiento, a un desborde, en donde como comentabas, güey, o sea, la persona ya quiere la ayuda, ya pide ayuda, pero precisamente a veces por las responsabilidades ni ella misma se lo permite, pues es que no tengo tiempo, o sea, yo bien quisiera ir a terapia, yo bien quisiera alimentarme mejor, ir al gimnasio, llevar una dieta, pero no me da tiempo para hacer absolutamente nada. Aquí algo bien importante para diferenciar como esa parte del burnout laboral y el burnout o el síndrome del quemado o del cuidador quemado, es que en el burnout laboral siempre es como una repetición y siempre es como los mismos estrés que maneja uno de acuerdo al contexto laboral. Entonces estamos hablando de esa persona que llega a un límite por toda esa repetición o costumbre que se tiene. La rutina. Y en esta situación del síndrome del cuidador quemado, tiene mucho que ver por el estado de alerta que tiene. Entonces imagínense que ustedes están
despiertos 24 horas, su cuerpo va a estar en un estado de alerta. Y ahora lo estamos hablando por tiempos muy largos, a pesar de que no es una rutina la que se lleva, pero siempre es esta parte de voy y me acuesto, pero ya estoy pensando en que, y si se levanta la persona que estoy cuidando, y si se cae, y esto, lo otro, entonces es siempre tener el cuerpo en un estado de alerta. ¿Y qué pasa cuando esa tensión está siempre arriba? Llega un momento en el que truena, y es esta parte de saber que las personas que se dedican a cuidar a cualquier tipo de persona, ya sea menor o sea adulto, sí estamos hablando de que es mucho estrés lo que está manejando. Y al manejar todo ese estrés se convierte en angustia, y empiezan a haber trastornos, como lo estamos hablando, trastornos sociales, trastornos de alimentación, trastornos a nivel corporal y emocional. Y es cuando el cuidador quemado realmente truena y ya no se está viendo como la forma de cuidarse él. Se descuida, estaban hablando de lo social, se descuida de la alimentación, se descuida del aspecto físico, se descuida de la salud, por las dos cosas que mencionabas, porque o me tocó ser el cuidador o yo tengo que ser el cuidador. Yo lo elegí al final de cuentas. Yo lo elegí y nadie lo va a hacer mejor que yo. Lo que pasa es que aquí también son como muchas cosas que se pueden llegar como a derivar, ¿no? Ahorita en el inicio del programa yo hablaba sobre ciertos, no sé, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Aspectos? Sí, patrones de conducta, se me fue la palabra, perdón, ¿no? Pero en cuestión a lo que se utilizaba antes, ¿no? Y hasta dónde te deriva esta parte de estrés, de ansiedad, del hecho de cuidar a alguien. Comentaba yo, por ejemplo, de los hijos mayores que los mandaban a vivir con los abuelos, a cuidar los abuelos, y que, por ejemplo, son personas que han manejado este síndrome por años, sí, pero de verdad, por años, donde se les es complicado el hecho hasta de poder llegar a esa aceptación de decir, a ver qué está pasando conmigo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando estos infantes crecen, se casan, se sienten con la responsabilidad de cuidar al marido, desde, ay, ponte el suéter, porque se convierten en los papás de las parejas. Entonces es que tu alimentación, es que mira, no comas tanta grasa, o es que no esto, es que no, y te centras tanto porque crees que finalmente la responsabilidad de cuidar es tuya, y ya no es tanto el hecho de un adulto mayor, sino como esa dinámica la que puedes entrar en tu mismo sistema, en tu familia, lo que tú creaste. Uh-huh. Entonces sí llega a crear también, puedo llamarla hasta cierto punto obsesión, ¿sí? Así o sea, es. Por el hijo no te mojes, no te ensucies, come bien, no dulces, no esto, cosas de ese tipo, ¿no? Al igual al esposo, o sea, también el que le van indicando qué es lo que tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que tenemos que ubicar en la parte del burnout, el que se le decía que tan importante es el hecho de empezar como a delegar responsabilidades, uh-huh, y que estas personas que padecen este síndrome del cuidador, les cuesta trabajo la parte de soltar. Uh-huh. Sí, a ver, espérate, sí, o sea, a tu esposo, déjalo que se cuide porque es parte de su responsabilidad. Hay algo que se llama responsabilidad afectiva, que es el hecho de hacerte cargo de tus acciones, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Uh-huh. Sí, entonces eso parte de ti. Pero ya cuando se maneja este síndrome ya no lo puedes, o sea, ya no puedes. Uh-huh. Aguas con que en cuestión de la pareja, alguno de los dos se enferme, ¿sí? Porque si finalmente se enferma es que no te cuidaste, entonces te necesito cuidar, porque si yo no te cuido, o sea, yo sé que tú no te cuidas y no te interesa cuidarte, entonces me cargo y me cargo y me cargo y me cargo más cosas. O cuando, por ejemplo,
los hijos menores se quedan a vivir con los papás y de pronto los papás entran como en ese proceso donde vuelven a ser adolescentes y de pronto el hijo se queda fatigado donde los papás están así, ¿no? O sea, entre que si ya son 1000 pastillas las que se toman, en que si amaneciste hoy bien, en que si el otro no amaneció bien, y llega el momento en el que el hijo se siente fatigado, sí, claro, físicamente, pero también mentalmente, porque se siente con la responsabilidad inclusive de solucionar. Pero que estas personas llega el momento, o sea, de tanto de lo que se vive, que sienten ya también la necesidad de pronto, porque de verdad es algo desde la parte de la ansiedad, por las carencias que se tienen. Es como la parte de, pero ¿por qué a mí no me preguntan cómo estoy? ¿Por qué a mí no me cuidan? Porque ya ante esa necesidad de cuidar, también entra la necesidad de que te cuiden, pero no quieres soltar el seguir siendo el cuidador, ¿sí? Ya estamos hablando de una codependencia. Donde necesito que me necesiten, porque también esa parte es bien importante. La dependencia es depender de alguien para que tú estés bien, pero la codependencia ya es cuando yo necesito que alguien más me necesite. Entonces, cuando yo ya necesito que a mí me pregunten cómo estoy, que vengan y me ofrezcan ayuda, esa parte de una manera inconsciente la rechazo porque no quiero soltar el control del cuidador. Qué interesante. Sí. No, sí, o sea, Sí, no, o sea, creo que también los que estén viendo el video nos vamos a quedar así es que todo con las palabras. lo que mencionan y lo que menciona ahorita Gwen es real, porque todos lo pasamos en algún punto de la vida, ¿no? De que a pesar de tener más, por ejemplo, más familia, los papás tienen más hijos, siempre le achacan la responsabilidad tal vez más a uno, porque lo pueden ver más fuerte o porque lo pueden ver sin tantas preocupaciones. Yo tenía el caso de un conocido que de todos sus hermanos pues fue el que nunca se casó, ¿no? Se independizó, se fue a vivir aparte y todo, ¿no? Pero pasaba un problema y le marcaban a él. Pero su mamá necesitaba dinero y le marcaba a él. Pero su papá necesitaba pagar cuentas y le marcaba a él. Y yo recuerdo que él nunca se quejaba, o sea, sentía esa responsabilidad porque entre sus hermanas, sus hermanos y sus mismos papás, pues tú no te casaste, no tienes hijos. ¿Qué gastos tienes? ¿Qué gastos tienes? Y llegó un punto en el que yo le dije, a ver, cabrón, ¿qué onda? O sea, aquellos pelados y aquellas chicas, iba a decir otra palabra, no, pero aquellos chicos y aquellas chicas, ¿qué están al final haciendo, no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que ellos tienen con tus jefes o con tus papás? No, pero es que, pues mira, si es cierto. Yo al menos decía, es que no, debe de haber esa, de deslindar responsabilidades. Si tu mamá enferma, pues que vaya tu hermana, pero es que está casada, pues sí, pues, pero también es su mamá. Sí, tal vez tú tienes más tiempo, ¿no? Lógicamente, pero ¿quién se ha preguntado en que tal vez tú tienes cosas que hacer de tu trabajo? No, pues deja todo porque tienes que ir a cuidar a tu mamá. Y esa parte es algo que al final yo lo veía en él y ahorita me acuerdo, ¿no? Porque lo normalizó tanto. Y cada que algo le iba bien en su negocio o en su trabajo, pues los hermanos, pues pídele dinero, pues dile a él, total, él tiene. Lo más triste en esos casos, perdón Feli, porque creo que quiero que sigas ahorita con tu caso, pero lo más triste de eso es cuando ya la misma persona lo normaliza y te dice, pero no me pesa. Sí, ¿sabes? O sea, es que no, son mis papás, es que yo daría todo por mis papás y a mí no me causa ningún conflicto, para eso estoy yo. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí la problemática es cuando tampoco lo quieres ver, pero también hay que ubicar que finalmente esto también parte desde los patrones de conducta que tú traes, lo que generación con generación se ve. Entonces llega el momento, hablamos, no sé, son 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos, no sé, 10 hermanos, y siempre es uno. Entonces,
llega el momento, pero si tienes más hermanos, ¿por qué? Claro. Es que diles, es que pide, no, ¿para qué? Es que ellos no pueden, Ajá. ellos no pueden porque ellos, no sé, están casados, porque ellos, Tienen alguna deuda, tienen están- trabajo, Ajá. porque el que está en Estados Unidos, pues no tiene dinero, pues, y está en Estados Unidos, y el de aquí, pues apenas si le alcanza, y tú mismo, o sea, bueno, no tú mismo, me refiero a que la persona que lo padece, si me explico, empieza a justificar, entonces, oh, no, porque se enojan, no, lo que menos quiero es tener conflicto, no, si eso me toca a mí, está perfecto, a ver, espérate, es que no, ¿sí? Una de las cosas que yo siempre he dicho, para que pueda haber una estabilidad, primero tiene que haber un caos, ¿sí? Y muchas ocasiones el caos lo tienes que hacer tú mismo, porque después del caos, Viene la calma. así es. Entonces, muchas ocasiones nos da miedo hacer el caos y nos quedamos callados y permitimos y aguantamos y de pronto de verdad centramos aquí que eso es lo que a mí me toca vivir. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de un sistema familiar, claro, hay roles, ¿sí? Y que finalmente, de acuerdo a los roles que se van eligiendo, pues es como el tamaño, ¿no?, de la responsabilidad que te toca, ¿sí? Pero que también tenemos que entender que hay maneras de ayudar, hay formas de ayudar, porque hay familias de 10 hermanos, por decirlo de alguna manera, donde a lo mejor quizá los 10 hermanos se pueden turnar para poder hacer poder más apoyar, fácil, exacto, como para todos, ¿sí? Pero también es verdad que hay familias de 10 hermanos donde nadie le quiere entrar a esta parte del apoyo o del cuidado para quien lo requiere. Entonces, cuando de pronto dices, y si contratamos a una persona que de pronto nos ayude, ¿cómo no? Porque, ¿y qué tal si lo maltratan? ¿Y si le pegan? O sea, sí puedes, entonces, No, y cierras aquí, todo. Aquí a veces lo más impresionante es que, bueno, me ha tocado como vivir esa parte en la familia donde por ejemplo, una de mis tías, hablando de ya un poquito más en particular, una de mis tías, ella se quedó a cuidar a mis abuelitos. Y casi por parte de todos los hermanos era como que no, pues hay que pagarle a ella o hay que mandarle para lo que ocupen los papás, obviamente, pero aparte ya se le estaba pagando un sueldo a ella, claro, para que ella pues pudiera cuidarlos. Al final de cuentas fue la que no se casó, fue la que se quedó a vivir en casa con ellos, pues le pagamos y ella los cuida. Y de una u otra forma es como hasta cierto punto deslindarte del cuidado de la responsabilidad que tienes. Sí, a lo mejor todos están aportando económicamente, pero la friega, ¿quién se la lleva? Claro. Ella. Se caían. Es que no la cuidó bien. ¿A quién le tocaba levantarla en primer lugar? Pues a ella. ¿A quién le tocaba como estar con el doctor que se me cayó? A ella. Y después viene la recriminación. ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué la dejaste? Pero si ya sabes que no tiene que pasar por ahí. Entonces, pues obviamente esta parte del síndrome del cuidador quemado es cuando viene a dar en la torre a la persona que está cuidando por encargo o porque se eligió para que lo cuidara. Y aparte también, Marco, o sea, yo creo que al final no hay dinero total que pueda justificar hasta tu estabilidad emocional o mental, ¿no? Porque eso se puede ver en el burnout del trabajo, ¿no? Lo que hablábamos en algún punto, me están pagando súper bien, pero estoy que me lleva la fregada porque ya estoy hasta acá de las preocupaciones, del estrés que me están exigiendo. Pero si estás ganando súper bien, pues sí pues, pero te quiero ver sentado acá donde estoy, con todas las presiones que tengo que hacer. Y ver si vale la pena. Y ver si vale la pena realmente lo que estoy gastando, porque luego a veces, no sé si fue el caso de tu tía, pero yo recuerdo también a alguna familiar que realmente sí, se le daba el apoyo, los tíos mandaban, pero no lo disfrutaba, o sea, no, que tuvieron unas vacaciones en la playa porque le daban, no, ahí está el dinero y te estoy pagando, pues sí pues, pero de las 24 horas que tiene el día, tal vez 20 estoy cuidando a mi mamá y las 2 son lo que me salgo al mercado a traer lo que ocupo para comer,
sí me estás pagando, pero ¿qué estoy haciendo con ese dinero? Ah, claro, Nada. porque Sí. acabas de decir algo, Feli, muy importante. Los cuidadores no tienen derecho a salir de vacaciones, No, claro, o sea, porque imagínate. sí, o sea, no están. Y ahorita que están comentando esto, fíjense, me viene a la mente un caso, híjole, que para mí yo creo que fue un caso en lo personal que se me hizo algo como muy fuerte. De una persona de Ciudad de México. Ella es la más chica de toda la familia, 10 hermanos. Entonces, todos los hermanos se casan. Ya todos los hermanos, si no me equivoco, estaban como ya casados cuando ella estaba entre los 17, 18 años aproximadamente, y es la que se queda en casa. Entonces los hermanos le proponen a ella, pues el pagarle precisamente un salario por quedarse con papá y con mamá, pero ella ya no tuvo la oportunidad de estudiar. Sí, entonces ella se queda, no se casó, no tenía ella la oportunidad a lo mejor dentro de su juventud, estamos hablando de 17, 18 años, como de disfrutar a lo mejor esa parte, porque se tenía que quedar con papá y con mamá. Entonces, conforme pasa el tiempo, pues hasta cierto punto ella entra como en ese estado de confort. ¿Por qué? Pues me están pagando, estoy aquí en casa, estoy con mi mamá, estoy con mi papá. En un principio ella lo veía así, pero conforme pasa el tiempo, los papás van teniendo más edad, ella también va teniendo más edad y se da cuenta como que de todos esos planes que en algún momento ella había tenido, pues ninguno se había hecho. El caso es de que con el tiempo, pues fallece uno de los papás y ya después fallece el otro. Entonces ya cuando fallece el otro, ¿Y ahora? ahí va, espera, o sea, porque esto... No spoilees. Me tienes en suspenso. No, ya cuando fallece, pues los hermanos le seguían pagando un sueldo. Y ella, pues toma la decisión ya como ya de empezar a salir y empezar a conocer. Conoce a una persona. Pero dense cuenta que de las relaciones que ella pudo haber tenido eran como relaciones excesivamente restringidas, precisamente por el tiempo que le quedaba al cuidar a los papás. Entonces, pues ya cuando fallecen los papás, pues ella empieza a conocer su vida, conoce a una persona del extranjero, lo trae para acá y llega una situación para ella donde ella quiso empezar a hacer un negocio, a trabajar, pero no podía. No podía porque... No sabía cómo. Exactamente, porque no sabía desde cómo emprender, porque todo se le había dado. Los hermanos le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a seguir ayudando, pero toma en cuenta, tú ya tienes pareja, ya ustedes tienen que volar. Y les estoy hablando de personas de arriba de 40 años. Tienes que Sí, empezar a volar a o tus sea, 50. tienes que empezar a volar. No Entonces ella entra en un proceso demasiado fuerte, depresivo, cuando los hermanos toman la decisión y le dicen, ¿sabes qué? Ya no te podemos seguir apoyando porque tú ya tienes una pareja y pues vemos que tu pareja tampoco, pues como que no crece. Entonces es como el castigo, va como para que empieces con tu sentido de supervivencia. Entonces le quitan como el apoyo, pero lo que no alcanzaban a ver los hermanos es que ella no sabía cómo. No se las hago más larga. Ante su proceso depresivo tan fuerte que todo esto la llevó, ella tomó una decisión, ¿sí? Y tomó al final la decisión de desvivirse. Entonces, estos de pronto pueden llegar a ser como unos desenlaces de esta parte de ansiedad, de frustración, de estrés, de agotamiento, de este cansancio. O sea, estamos hablando desde lo que puedes vivir y puedes solucionar hasta lo que ya no. Claro, y es que creo que aquí se va a escuchar, y toda la historia que comentas, güey,
que creo que todos conocemos a alguien así, o sea... Yo creo que en toda familia siempre va a pasar algo similar, no tanto quizás con el desenlace que comentas, güey, pero sí que llega yo creo que sí, todo mundo tenemos y en casa también, yo creo que también ustedes en casa conocen o saben de familias. O eres el cuidador. Y no te has dado cuenta. Claro. ¿O sí te das cuenta? Pero no faltas. No, yo lo que iba y nada más para decirlo es que, o sea, solamente imagínate el que tú estés con tu familia, con tus hijos, que salgas al cine, que te puedas distraer, que puedas ir al gimnasio, que puedas comer bien, porque tal vez seas tú el que tiene un hermano, a una hermana que está siendo ese cuidador de tu papá. Ponte a ver, no sé qué tan feliz serías tú si esa responsabilidad cayera contigo y no pudieras ir al cine, no pudieras conocer gente, no pudieras ir tal vez con tus amigos a tomar algo, porque la dependencia que va a generar el cuidar a tu papá o a tu mamá, pues no te lo va a permitir. Entonces, es algo tan complicado y que suena a veces tan normalizado que alguien de la familia pues tiene que hacerse cargo. Y esa parte es lo que los demás hermanos pues no, al final terminan viendo que están generando un daño con su misma familia. Y es no deslindar responsabilidades del cuidado. Así es. Esa parte creo que algo que hablábamos ahorita es generar o deslindar responsabilidades y tener obviamente también la responsabilidad propia de decir, soy parte de la familia, fueron mis papás, bien o mal me trataron, no sé, pero al final tengo que apoyar. Responsabilidad. Y que esa parte la tenemos que marcar mucho, Felipe, de verdad, Marín, Marco, la tenemos que marcar mucho porque, gente, no estamos diciendo que no cuides a tus papás, claro. No estamos diciendo que no cuides a las personas que te necesitan, sino el que tú puedas ver e informarte que hay formas sanas de poderlo hacer, exacto, para que no pueda, sobre todo para que esto no te derive situaciones que también, pues te cobren factura en tu salud. Sí, porque como comentas, Gwen, o sea, sí es aclarar este punto bien importante de que sí, nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidar. Es como cuando decimos, a ver, mis papás me cuidaban cuando yo era niño, ahora me toca a mí cuidarlos a ellos, porque sí, es parte de la, digámoslo así, de la normativa social, de la cuestión familiar. Ciclo de la vida, exactamente, sí. Que, bueno, yo regreso un poco, a lo mejor no puedo regresar todo lo que me dieron, pero regreso hasta mis posibilidades, que ese es un punto bien importante. Hasta qué posibilidades yo tengo de regresar todo, de retribuir todo eso que a mí me dieron. Entonces no estamos diciendo, como comentábamos ahorita, que no lo hagamos, pero sí maneras sanas, como comenta Gwen, de poder hacerlo, ¿sí? De poder deslindar responsabilidades entre todos los miembros de la familia. Y a lo mejor personas que están viendo esto pueden decir, ok, pero pues yo soy hijo único, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy hijo único, yo no tengo hermanos, no tengo hermanas, entonces ahí con quién deslindo esa responsabilidad, ¿no? Que al final de cuentas la familia siempre es más amplia, entonces sí es buscar ayuda o primero que nada voltea a ver tu red de apoyo. ¿Qué tan grande, qué tan pequeña es esa red de apoyo? La red de apoyo no solamente se conforma de la familia nuclear, digámoslo así, o sea, se conforma de las amistades, se conforma de primos, de primos hermanos, primos segundos, primos terceros, o sea, de todo lo que te rodea, de todo lo que es sano para ti. Entonces, ver esa red de apoyo, qué tan amplia es, y buscar la manera de poder ampliarla precisamente para pues, echarse la mano entre unos y otros, porque comentaba Felipe hace un momento, o sea, yo a lo mejor puedo estar bien tranquilo, viviendo mi vida, haciendo mis proyectos, mis negocios, lo que sea, pero quizás no me doy cuenta que es gracias a que pues yo no tengo esa responsabilidad que yo sin querer o queriendo se la pasé a alguien más. Entonces yo estoy disfrutando la vida al 100% y esa persona que está cuidando a mi papá y mamá o a quien sea, pues ya la quisiera también tener. Y sí ha pasado en muchas ocasiones en la familia en el que
volteas a ver la situación y dices, mira, yo a lo mejor no fui a X lugar o yo no me he dado el lujo de salir de viaje o tenía ganas de en esas vacaciones salir y no lo hice y mira, esa persona disfrutando, no, esa persona sí lo está haciendo, algo que yo también quisiera hacer, pero también lamentablemente, como comentamos, la persona misma no pide ayuda o es bien fácil uno decirle, no, es que mira, no te descuides, tienes que cuidarte a ti mismo, las cuestiones del autocuidado, o sea, el aseo personal, que si estamos hablando de la alimentación, por ejemplo, del ejercicio, sal, diviértete, tómate tus 5 minutos, pero la persona ya es imposible que lo haga, o sea, porque no sabe cómo, como comentaba es el caso, bueno, o sea, llega un punto en el que dice, ok, ya me soltaron en esa responsabilidad, yo ya no la tengo, pero pues ahora cómo empiezo. Ahora ¿de qué manera lo empiezo a hacer? Empiezo a vivir esa vida que tal vez no la pude llevar, ¿no? Y algo que también es importante y que lo comentabas, Marín, con el ser hijo único, ¿no? Creo que una de las cosas que al final las personas con hijos, ahorita me acordé un poquito de un paciente que vi el día de hoy, que justamente era esa parte de es que yo no quiero ser una carga para mis hijos. O sea, él ya estaba pensando en que la cuestión de su vida iba a ser, yo dependo de mí, porque esa también es una responsabilidad de las personas que ahorita tienen hijos de 20, 25, 30 años, que tienen problemas de diabetes, de hipertensión, que tienen alteraciones en cuestión de algún tipo de problema hormonal y que les vale. ¿Por qué? Porque tengo hijos, pues que ellos me cuiden. Y la responsabilidad al final pues es tuya, de que priorices tu alimentación, cuides lo que haces de ejercicio. Hay mucha gente que inclusive piensa que al tener hijos son parte para que te cuiden. Y eso pero ¿dónde está el cuidado es muy común. Tuyo? Sí. Que tienes ahorita 50 años, 60, todavía te vales por ti mismo, pero te vale más que tengas glucosa elevada, te vale más que tengas hipertensión, yo le entro a la soda, yo le entro a las papas, total de algo me he de morir. Tristemente, ¿cuál es la bronca? Que no se mueren. O sea, pasan 20, 10, 15, 30 años y les digo, se escucha medio feo, pero se va uno por partes, ¿no? La persona con diabetes, sin una pierna, pues ¿cómo le vas a hacer para trabajar? Y la responsabilidad al final fue tuya de que desde que te dieron el diagnóstico que tenías un problema de salud a nivel de diabetes, hipertensión, pues te valió y no te cuidaste. Pero ojo aquí también, estamos hablando ahorita de la responsabilidad de que tiene un hijo a lo mejor de cuidar al papá, y que para algunos otros es como también más fácil el decir, órale, nosotros te apoyamos y te damos para que puedas apoyar. Pero también es muy complicado cuando la persona tiene que cuidar, dice por ahí como algo muy coloquial, pues el viejito idioso. O sea, tú también te tienes que acostumbrar, tú que estás cuidando te tienes que acostumbrar o tienes que acatar lo que te dice la persona y que son ideas que no, las cosas son así, entonces ahí es donde entran los tipos de frustraciones que puedes llegar a tener. Y sí, ahorita también nos estamos enfocando en esta parte de la familia que cuida a la familia, pero ¿qué pasa cuando un externo viene a cuidar a la familia? Es el cómo me tengo que yo adaptar incluso a una familia que no es nada mío, pero pues por trabajo, por necesidad lo hago. ¿Cuánto es lo que tengo que aguantar o cuánto es lo que tengo que estar presente en este trabajo? Y ahí es donde estamos hablando de otro tipo de cuidador que es externo a la familia. Y también por ahí en las investigaciones estaba viendo que este tipo de cuidadores... Lo veíamos en la película de anoche, ¿te acuerdas? Sí, el externo que llegaba a cuidar. El externo que llegaba a cuidar. Este tipo de cuidadores generalmente invierten 10 horas, 11 horas al día a la otra persona. ¿Cuánto tiempo le queda a él para vivir? Para lo suyo, para lo suyo, así es. Sí, yo creo que algo bien importante para las personas que están viendo todo esto, que posiblemente se sientan identificadas, que conozcan, como ya mencionábamos ahorita, que conozcan a alguien que esté llevando este rol, este papel del cuidador,
o que tú misma te estés dando cuenta que, híjole, pues con todo lo que están hablando, pues posiblemente yo soy ese cuidador y ni siquiera me he dado cuenta. Aquí al final de cuentas, como recomendaciones que yo les pudiera dar, es la cuestión de, algo que ya comentábamos, delegar responsabilidades, el aprender a delegar estas responsabilidades. Que no te sientas culpable en Exactamente, pedir ayuda. la cuestión del sentimiento de culpa, decir, pedir un favor, pedir, oye, ¿crees que por el día de hoy pudieras apoyarme? O sea, tener esta facilidad de acercarte a los demás, de tener esta parte asertiva incluso también, de aprender a decir que no en las situaciones que debieras decir que no. No se trata de decir no toda la vida, ni tampoco sí toda la vida, sino aprender a distinguir en qué momentos. A compartir responsabilidades. Exactamente, a compartir responsabilidades y pues más que nada el cuidarte a ti misma. Técnicas de autocuidado, de todo tipo, desde la parte de cómo vistes, a lo mejor decías, soy una persona, por ejemplo en el caso de las mujeres, que yo me acostumbro a pintarme el pelo y pues ya llevo mucho sin pintármelo, sin cortármelo, sin maquillarme, sin vestirme, sin comprar ropa, exacto. El no descuidar mucho esa parte, el aprender a delegar y compartir responsabilidades, pues más que nada el cuidarte a ti misma, buscar ayuda, si sientes que ya es un punto en el que ya no sabes cómo hacerlo, buscar ayuda para aprender, porque es algo que se aprende, cómo delegar, cómo ser asertivo en todo esto, como recomendaciones que podemos dar para este tipo de situaciones. Claro, y no dejar al final que la culpa o que el hecho de que no, es que si no lo cuido, si no las cuido, va a ser mi responsabilidad lo que les pase. No, si tienes, como dijo Mari, no eres hijo único, pues tal vez buscar el apoyo en otro tipo de red, ¿no? Pero también la parte de que si tienes familia, pues obviamente todos tienen que formar parte de eso. Y al final también mostrar este video, o sea, muestra este video, compártelo con algún familiar, ponlo ahí cuando estés lavando los platos y que llegue tu hermana, la que nunca quiere cuidar a tu mamá y que ahí escuche que estos están hablando y que diga, ay chinga, pues eso como que me llega a pegar a mí, porque realmente es importante que todo este tipo de videos que al final los hacemos con el fin de informar o de hasta cierto punto también entretener, pero que puedan llegar a tener un impacto en ti y en tu familia para que esas responsabilidades al final se puedan deslindar, ¿no? Así es. Así es, y que no olvides que sí, bueno, dentro de tu sistema o con este video, hay alguien con este síndrome o con este video te llegó. Es importante que tomes en cuenta que también para eso están los especialistas y que puedes recurrir a ellos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. En su programa La consulta con los especialistas.